Empaca tus maletas, Julian. Tus acciones, que representan el 49%, ahora valen exactamente $1, según la cláusula de incumplimiento, y tu empleo con Crosshealth ha sido rescindido de inmediato. Sterling Thorne, el socio director de Vanguard Capital, arrojó la carpeta sobre la mesa de caoba. A su lado, mi antiguo cofundador, David Vance, miraba el suelo, negándose a encontrar mi mirada. No grité, no armé un escándalo. Miré el aviso de despido, tomé mi bolígrafo negro y lo firmé. Me levanté, me abotoné la chaqueta de mi traje azul marino y salí. Ellos pensaron que acababan de quitarme mi empresa, pero olvidaron quién era el dueño de la patente central. El sol de la mañana se reflejaba en los cristales de los rascacielos de la Salle Street, mientras yo caminaba hacia la estación de tren. Tenía 46 años, y durante los últimos 8, Crosshealth Solutions había sido toda mi vida. Yo había construido la tecnología desde cero, línea por línea, mientras David se encargaba de las ventas y las relaciones con los clientes. Empezamos en una oficina estrecha en West Loop, sobreviviendo con café barato y comidas congeladas, escribiendo código mientras el resto de Chicago dormía. Nuestro avance fue MediRoute, un algoritmo propietario de enrutamiento de transacciones. En términos simples, cuando un hospital presenta un reclamo médico a una compañía de seguros, la transacción debe pasar por múltiples pasarelas de validación, controles de cumplimiento y traducciones de formato. En los primeros días de la atención médica digital, este proceso tomaba días y sufría de altas tasas de error debido a formatos heredados incompatibles. Pasé 2 años desarrollando MediRoute para resolver esto. Fue una obra de ingeniería hermosa, que utilizaba traducción dinámica de carga útil XML, validación PostgreSQL en tiempo real y registro automatizado de cumplimiento IPA. Redujo los tiempos de procesamiento de reclamos de 72 horas a menos de 4 segundos. Antes de que constituyéramos Crosshealth Solutions, yo sabía el valor de lo que había creado. Registré la patente estadounidense 9.843.211 para la arquitectura de enrutamiento de bases de datos de MediRoute bajo mi nombre personal. Cuando David y yo formamos oficialmente la empresa, nuestro abogado sugirió que cediéramos toda la propiedad intelectual a la nueva entidad corporativa. Me negué. Estaba dispuesto a ceder el código de aplicación específico que escribí durante mi empleo, pero el algoritmo patentado subyacente era mi red de seguridad. En lugar de una cesión, redactamos un acuerdo de licencia de patente. Era una licencia comercial no exclusiva que otorgaba a Crosshealth Solutions el derecho a utilizar la arquitectura patentada de MediRoute. Le cobré a la empresa una tarifa nominal de $1 al año. Era cofundador y accionista al 50%, así que quería que el negocio tuviera éxito sin verse sobrecargado por tarifas de licencia. Sin embargo, insistí en insertar la cláusula 14C en el acuerdo de licencia. Era una medida de protección estándar para un desarrollador fundador. La cláusula 14C establecía que la licencia de patente era estrictamente intransferible, y que terminaría inmediatamente si mi empleo con Crosshealth se rescindía por cualquier motivo que no fuera una renuncia voluntaria, o si hubiera un cambio de control en el que la empresa fuera adquirida sin mi aprobación por escrito. David no se opuso en ese entonces. Éramos socios y asumió que dirigiríamos la empresa juntos para siempre. Durante los primeros 6 años, lo hicimos. Crosshealth creció de ser una startup de 2 personas a un actor dominante en el sector de atención médica regional. Integramos nuestra plataforma con los principales grupos hospitalarios de Illinois, Indiana y Wisconsin. Para el 7º año, MediRoute estaba procesando más de 300.000 reclamaciones médicas diariamente, generando $22 millones en ingresos anuales recurrentes. Pero la riqueza cambia a las personas. A medida que los números de ingresos aumentaban, David comenzó a pasar menos tiempo en la oficina y más tiempo en clubes de campo. Compró una casa en Lake Forest y un yate en Harbor Springs. Empezó a frecuentar a corredores de capital privado, quienes le susurraban al oído sobre valoraciones de salida multimillonarias. Comenzó a ver la empresa no como una solución tecnológica que construimos para ayudar a los hospitales, sino como un activo para ser vendido rápidamente. Yo, por otro lado, permanecí enfocado en la tecnología. Pasaba mis días en nuestra sala de servidores, gestionando nuestros puntos de conexión de la API Gateway de AWS y optimizando nuestros índices de base de datos. Conocía cada línea de código, cada esquema de base de datos y cada configuración de red.
Sabía que nuestros sistemas se mantenían unidos por la eficiencia de MediRoute. Sin él, la aplicación colapsaría bajo el peso del masivo volumen de transacciones. Hace 6 meses, David me presentó a Sterling Torne. Vanguard Capital era una firma de capital privado conocida por comprar empresas tecnológicas de tamaño mediano, despedir al personal y vender la cáscara restante para una ganancia rápida. Sterling era un depredador alto y de labia fácil, que vestía trajes a medida de 3 piezas y se mostraba con la arrogancia de un hombre que nunca había enfrentado una consecuencia real en su vida. Sterling quería comprar una participación de control del 51% en Crosshead Solutions. Prometió que los recursos de Vanguard nos permitirían escalar a nivel nacional, y finalmente, sacar la empresa a bolsa. Yo era muy escéptico. Le dije a David que a las firmas de capital privado como Vanguard no les importaba el producto ni los empleados, les importaban los múltiplos. Voté en contra de la transacción, pero David ya había tomado su decisión. Según nuestros estatutos corporativos, una venta de control requería una mayoría simple de acciones en circulación. Como éramos socios al 50%, estábamos en un punto muerto. O eso creía yo. Lo que no sabía era que David había pasado el mes anterior transfiriendo el 2% de sus acciones a su hermano, Ryan Vance, quien luego votó a favor del acuerdo con Vanguard. David había eludido nuestro punto muerto diluyendo su propio poder de voto para crear una estructura accionarial a 3 bandas que favorecía la adquisición. La transacción se cerró y Vanguard Capital tomó el control. Inmediatamente reemplazaron nuestra junta directiva, dejando a David como un CEO decorativo y nombrando a Sterling Torne como presidente. Fui degradado de director de tecnología a arquitecto principal de software. Se me despojó de mis derechos de voto, pero aún conservaba el 49% del capital de la empresa, valorado en $15 millones según el prospecto de adquisición. Durante las primeras semanas, la nueva gerencia me dejó en paz. Me necesitaban para supervisar la integración de nuestros puntos de conexión API con sus nuevos socios de facturación. Pero podía ver lo que se avecinaba. Sterling trajo un equipo de jóvenes analistas que comenzaron a cuestionar nuestros costos operativos. Se quejaron de los salarios de nuestros desarrolladores senior. Querían reemplazar nuestro equipo de ingeniería local con contratistas extranjeros baratos. Me mantuve firme, defendiendo a mi equipo y negándome a comprometer la seguridad o la estabilidad del sistema. Esto me convirtió en un objetivo. A Sterling no le gustaban los empleados que respondían, especialmente aquellos que poseían el 49% de la empresa. Él sabía que, según nuestro acuerdo de accionistas, si yo permanecía empleado durante 12 meses después de la adquisición, mis acciones se consolidarían y serían líquidas por completo, lo que me permitiría venderlas o forzar una compra de la empresa. Querían mis acciones, pero no querían pagar $15 millones por ellas. Así que decidieron encontrar una manera de quitármelas por nada. Comenzaron a buscar una razón para rescindir mi empleo por causa justificada. En nuestro acuerdo de accionistas, existía una cláusula de incumplimiento depredadora: si un fundador era despedido por causa justificada debido a un incumplimiento del deber fiduciario o mala conducta profesional, la empresa tenía derecho a recuperar sus acciones no consolidadas por un pago nominal de $1. No sabía la trampa que me estaban tendiendo. Simplemente iba a trabajar todos los días, concentrado en mantener los servidores en funcionamiento y los reclamos procesándose. No me di cuenta de que David y Sterling ya estaban trabajando a puerta cerrada, compilando una lista de violaciones fabricadas para despojarme del trabajo de mi vida. Todo sucedió una tarde lluviosa de jueves. Estaba en medio de un diagnóstico de un registro de consultas lentas en nuestra base de datos de producción cuando mi teléfono vibró. Era una invitación automática de calendario para una reunión urgente en la sala de conferencias principal. El título era simplemente Revisión operacional. Cuando entré en la sala, el ambiente era frío. Sterling Torne estaba sentado a la cabecera de la larga mesa, flanqueado por el asesor legal corporativo de la empresa, un abogado de rostro afilado llamado Arthur Vance, sin relación con David, pero un defensor despiadado de los intereses de Vanguard. El propio David Vance estaba sentado cerca de la esquina, con los ojos fijos en un bloc de notas, jugando con un bolígrafo plateado. Me senté, sacando mi computadora portátil. ¿Cuál es el problema?, pregunté, mirando a Sterling. Tenemos un retraso de replicación de la base de datos en la pasarela de Indiana, y necesito volver a la consola.
La base de datos puede esperar, Julian, dijo Sterling, con la voz rebosante de condescendencia. Tenemos asuntos muy serios que discutir con respecto a tu conducta y tu futuro en esta empresa. Arthur Vance deslizó una gruesa carpeta azul por la madera pulida. La abrí y vi una compilación de correos electrónicos impresos, registros del servidor y commits del repositorio de código. Durante los últimos 3 meses, comenzó Sterling, inclinándose hacia adelante, has utilizado repetidamente recursos de la empresa, incluidos servidores propietarios y cuentas de AWS, para alojar y desarrollar software que no es propiedad de Crossed Solutions. Específicamente, has estado ejecutando una instancia de base de datos secundaria que contenía información de pacientes para una clínica independiente en el condado de Lake. Miré los registros del servidor. Esto es absurdo. Esa instancia de base de datos es un entorno de prueba que configuramos hace 3 años para probar nuestros analizadores de mensajes HL7. Utiliza datos de pacientes ficticios que generé usando un script. Fue creada con el pleno conocimiento y aprobación de David para que pudiéramos demostrar el sistema a clientes potenciales. Miré a David. David, tú estuviste allí cuando configuramos esto. Lo usamos para la presentación de Northwestern Mutual. David no levantó la vista. Se aclaró la garganta. No recuerdo haber aprobado el uso de servidores de producción para pruebas externas, Julian. Los registros muestran que esta instancia de prueba ha estado activa en nuestro inquilino principal de AWS, costando a la empresa miles en tarifas de alojamiento. Cuesta $12 al mes, dije, mi voz subiendo ligeramente. Es una microinstancia de base de datos inactiva. ¿Sabes exactamente lo que es esto? Independientemente de tus excusas, Julian, interrumpió Sterling, levantando una mano para silenciarme. Utilizar recursos corporativos para proyectos externos no autorizados es una violación directa de la sección 8 de tu acuerdo de empleo. Constituye un incumplimiento del deber fiduciario y mala conducta profesional. En resumen, es motivo de rescisión inmediata por causa justificada. Esto es un montaje fabricado, dije, cerrando la carpeta. Quieren eludir el periodo de consolidación de 12 meses para mis acciones. Quieren activar la cláusula de recuperación. Simplemente estamos haciendo cumplir el contrato que firmaste, dijo Arthur Vance suavemente. Según la sección 11b del acuerdo de accionistas, la rescisión por causa justificada permite a la empresa recomprar tu participación del 49% por una tarifa nominal de $1. Aquí tienes el aviso de rescisión y el acuerdo de recompra de acciones. Empujó 2 documentos hacia mí, junto con un bolígrafo de plástico barato. Volví a mirar a David. Tenía la cara ruborizada, pero permaneció en silencio. Había vendido a su socio de 8 años por un pago mayor de Vanguard. Si recuperaban mis acciones, el capital restante de David aumentaría de valor, ya que Vanguard le redistribuiría una porción de las acciones recuperadas como bonificación por rendimiento. Si firmas estos documentos ahora, dijo Sterling, acordaremos no emprender litigios civiles contra ti por el mal uso de activos corporativos. Te dejaremos irte sin destruir tu reputación profesional. Si te niegas, presentaremos una demanda en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook mañana por la mañana, y nos aseguraremos de que todos los proveedores de atención médica del Estado sepan que comprometiste los protocolos de seguridad. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. Pensaron que me habían acorralado. Pensaron que un desarrollador de software veterano estaría aterrorizado por una demanda y renunciaría a sus $15 millones en acciones solo para evitar una pelea. Miré los documentos. Sabía que luchar contra una firma de capital privado en los tribunales llevaría años y costaría cientos de miles de dólares. Ellos tenían recursos ilimitados, yo no. Incluso si ganaba, la empresa estaría vaciada cuando el litigio terminara. Pero también sabía algo que ellos habían pasado por alto por completo. En su prisa por adquirir la empresa y tomar el control, su equipo de diligencia debida se había centrado por completo en los contratos con los clientes y los activos físicos. Habían asumido que el software que utilizábamos era propiedad total de la corporación. Tomé mi bolígrafo. Así que están terminando mi empleo hoy, con efecto inmediato. Pregunté. Sí, dijo Sterling, con una sonrisa de suficiencia apareciendo en su rostro. Efectiva a las 5 en punto de hoy. Tendrás 10 minutos para recoger tus objetos personales.
Seguridad te escoltará fuera del edificio. Y están invocando la cláusula de recuperación para mis acciones. Lo estamos haciendo, respondió Arthur Vance. El pago de $1 será transferido a tu cuenta mañana por la mañana. Entendido, dije. Firmé el acuse de recibo de la rescisión. No firmé el acuerdo de recompra de acciones, ya que no podían obligarme a firmarlo sin un arbitraje separado, pero la rescisión en sí era lo que necesitaban para activar el proceso. Deslicé el acuse de recibo firmado hacia Arthur. Me levanté, cerré mi computadora portátil y la puse en mi bolso de cuero. Miré a David una última vez. Buena suerte ejecutando los registros de transacciones sin mí, David, dije en voz baja. Tenemos un equipo de 20 ingenieros extranjeros que se encargarán de tu acceso al repositorio esta noche, Julian, se burló Sterling. Creo que nos arreglaremos perfectamente sin tus métodos obsoletos. Ahora, por favor, vete. Salí de la sala de conferencias, escoltado por un guardia de seguridad que parecía avergonzado de estar allí. Caminé hasta mi escritorio, empaqué mi libreta, mi taza de café y mi llavero personal. No me despedí de nadie. Salí de la oficina y me adentré en la lluvia. Tomé el tren de regreso a mi apartamento en Lincoln Park. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de las ventanas empañadas por el agua, abrí mi teléfono y accedí a mi archivo de correo electrónico personal. Encontré el PDF del acuerdo de licencia de patente que firmamos en 2018. Desplacé hacia abajo hasta la cláusula 14C. Esta licencia terminará inmediatamente, y todos los derechos otorgados en virtud del presente revertirán al licenciante, si el empleo del licenciante con el licenciatario se rescinde por cualquier motivo que no sea una renuncia voluntaria. Sonreí. Me habían despedido a las 4:45 de la tarde. El tiempo corría. En exactamente 10 días, el próximo lunes, su licencia para usar el algoritmo MediRoute expiraría, y no tenía ninguna intención de renovarlo. El viernes por la mañana, me levanté temprano, me serví una taza de café negro y me senté en mi escritorio. Mi computadora portátil personal estaba conectada a mi red doméstica. No accedí a los servidores de Crosshealth. No lo necesitaba. Había firmado mi acuerdo de rescisión, y mis cuentas corporativas ya habían sido desactivadas. Pude ver que mi acceso al Slack corporativo y a la consola de AWS había sido revocado a las 5:30 de la tarde de la noche anterior. Pero no necesitaba acceso corporativo para hacer valer mis derechos de propiedad intelectual. Abrí la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Mi patente estadounidense 9.843.211, estaba activa y en regla. Había pagado las tarifas de mantenimiento personalmente cada año. A continuación, abrí la copia digital del acuerdo de licencia de patente. Redacté un aviso legal formal dirigido a Sterling Torne, presidente de la Junta Directiva de Crosshealth Solutions, y a David Vance, CEO. La carta era breve y precisa. Afirmaba que, a partir del 14 de abril de 2026, mi empleo con Crosshealth Solutions había sido rescindido por el empleador. En consecuencia, de conformidad con la sección 14C del acuerdo de licencia de patente fechado el 12 de septiembre de 2018, la licencia no exclusiva otorgada a Crosshealth Solutions para utilizar la arquitectura patentada de enrutamiento de bases de datos MediRoute quedaba terminada. Según los términos del acuerdo, se me exigía proporcionar un periodo de subsanación de 10 días. Si la empresa no cesaba y desistía de todo uso de la tecnología patentada, o no negociaba un nuevo acuerdo de licencia dentro de 10 días hábiles, incurriría en infracción deliberada de la Ley Federal de Patentes. El periodo de subsanación expiraría a medianoche del 27 de abril de 2026. Imprimí 3 copias de la carta. Bajé a la oficina de correos y las envié por correo certificado con acuse de recibo. Una fue a la oficina corporativa, otra a la sede de Vanguard Capital en Nueva York, y una directamente a la dirección particular de David Vance en Lake Forest. Sabía cómo reaccionaría Sterling Torne. Entregaría la carta a Arthur Vance, quien se reiría y le diría que las disputas de patentes tardan años en resolverse. Asumirían que estaba fanfarroneando, o que podían entramparme en litigios mientras ellos continuaban utilizando el software. No entendían cómo funcionaba realmente el sistema. El software MediRoute no solo funcionaba en sus servidores, estaba integrado en la API Gateway central que conectaba Crosshealth a las cámaras de compensación.
El algoritmo era responsable de formatear las cargas útiles de datos antes de que se enviaran a las compañías de seguros. Más importante aún, tenía una segunda capa de seguridad que estaba completamente separada de la patente. Cuando construí el sistema MediRoute original, configuré un servidor de validación dedicado para manejar las verificaciones de cumplimiento IPA en tiempo real. Debido a las estrictas regulaciones federales con respecto a la seguridad de los datos de los pacientes, este servidor debía alojarse en un entorno altamente seguro. En ese momento, CrossEalt no tenía el capital para alquilar un servidor físico dedicado en un centro de datos de nivel 4. Así que alquilé el espacio del servidor personalmente, usando mi propia tarjeta de crédito y registrando la cuenta bajo mi empresa de desarrollo privada, Crostes Consulting. Luego arrendé el espacio del servidor de validación a CrossEalt mensualmente. Esto fue documentado en un acuerdo de servicio firmado por David Vance en 2019. El centro de datos estaba ubicado en una instalación segura en el centro de Chicago. Los servidores albergaban las claves de cifrado principales y las bases de datos de validación que verificaban las cargas útiles de los reclamos. Sin acceso a este servidor de validación, la aplicación principal de CrossEalt no podría procesar ninguna transacción, devolvería un error 503 servicio no disponible a los hospitales, ya que no podría completar los controles de cumplimiento IPA obligatorios. El acuerdo de servicio para el servidor de validación tenía una cláusula de cambio de control. Establecía que si CrossEalt Solutions experimentaba un cambio de control sin el consentimiento por escrito de Crostes Consulting, el arrendamiento terminaría, y todo acceso al servidor de validación sería revocado después de un periodo de aviso de 10 días. Nunca había ejecutado esta cláusula cuando Vanguard adquirió la empresa, porque quería conservar mi trabajo y mis acciones. Pero ahora, me habían despedido. Habían activado el incumplimiento. Redacté una segunda carta, esta vez de parte de Crostes Consulting. Notifiqué a CrossEalt Solutions que, debido a un cambio de control no autorizado y la posterior rescisión de mi empleo, el acuerdo de servicio de alojamiento quedaba terminado. Les di 10 días para migrar sus bases de datos de validación fuera de mis servidores. La fecha límite de migración también era a medianoche del 27 de abril. Envié esta segunda carta por correo certificado también. Durante el fin de semana, no hice nada. Leí libros, caminé por el frente del lago y disfruté de la tranquila primavera de Chicago. Sabía que las cartas certificadas llegarían el martes por la mañana. El martes por la tarde, mi teléfono empezó a sonar. El identificador de llamadas mostraba el teléfono celular personal de David Vance. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Julian, gracias a Dios que contestaste, decía el mensaje. Mira, tengo tus cartas. Tenemos que hablar. Esto de la patente. Cedimos toda la API cuando nos constituimos. Arthur dice que tu acuerdo de licencia es anulado por la cesión de la API. Y este arrendamiento de servidor. No puedes simplemente apagar el servidor de validación. Eso es propiedad de la empresa. Devuélveme la llamada. Escuché el mensaje de voz y lo borré. Una hora más tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número de oficina de Nueva York. Era Arthur Vance. Lo dejé ir al buzón de voz. Señor Cross, soy Arthur Vance, asesor legal corporativo de CrossEalt. Hemos recibido su correspondencia con respecto a la licencia de patente y el acuerdo de alojamiento. Le advertimos que cualquier interrupción de los servicios de CrossEalt Solutions resultará en una acción legal inmediata, incluyendo un mandato judicial y daños por interferencia ilícita. Le sugerimos que su abogado se ponga en contacto con nosotros de inmediato. No le devolví la llamada. Aún no necesitaba un abogado. Sabía exactamente dónde me encontraba. La cesión de API en la que ellos se basaban cubría todas las obras realizadas por encargo durante el empleo. Pero la solicitud de patente para el algoritmo MediRoute se había presentado 4 meses antes de que yo me convirtiera en empleado de CrossEalt Solutions. Era propiedad intelectual preexistente. El acuerdo de licencia de patente era el único documento legal que les otorgaba el derecho a usarla. Tenían el código fuente, sí, pero no tenían el derecho de ejecutarlo. Y ciertamente no eran dueños de los servidores físicos en el centro de datos de Chicago.
El miércoles, recibí una carta formal por correo electrónico de Artur Vance, amenazando con presentar una orden de restricción temporal en un tribunal federal si no firmaba una renuncia a mis reclamos de patente. Reenvié el correo electrónico a una litigante de patentes veterana que había contratado el viernes, una abogada perspicaz llamada Sarah Jenkins. Escribí un mensaje corto: Sarah, aquí tienes su amenaza. Por favor, presenta nuestra respuesta y nuestra contrademanda por infracción de patentes, efectiva el próximo lunes. Sarah respondió en 10 minutos: con gusto, Julian. Estamos listos. Las piezas de ajedrez estaban en su lugar. El periodo de subsanación de 10 días se agotaba. David y Sterling estaban a punto de aprender la diferencia entre gestionar activos y entender cómo esos activos realmente funcionaban. El verdadero pánico se desató el lunes siguiente, 27 de abril. El periodo de subsanación de 10 días expiraría a medianoche. A las 9:30 de la mañana, mi teléfono sonó. Era David Vance. Esta vez contesté. Julian, gracias a Dios que contestaste, dijo David, con la voz temblorosa. Estamos en un aprieto enorme aquí. El equipo extranjero que contratamos. Intentaron implementar una actualización en el enrutador de transacciones anoche para saltarse el servidor de validación. Todo el sistema se cayó. Llevamos 5 horas caídos. El grupo hospitalario de Indiana amenaza con retirar su contrato. Estamos perdiendo $80,000 por hora. Te lo dije, David, dije con calma, sentado en mi balcón con una taza de café. El servidor de validación maneja los apretones de manos de cumplimiento. Si lo saltas, la API de seguros rechaza la carga útil porque los encabezados de cifrado no coinciden. Tu equipo extranjero no puede reescribir esa lógica porque el código de validación está compilado y patentado. Julian, por favor. Podemos resolver esto, suplicó David. Sterling está dispuesto a hablar. Podemos renegociar tu tarifa de consultoría. Te pagaremos honorarios mensuales para mantener activo el servidor de validación. No estoy interesado en honorarios de consultoría, David. Tú y Sterling me despidieron por causa justificada para robar mis acciones. Me dijiste que mis métodos estaban obsoletos. Esa fue idea de Sterling. Tartamudeó David. Él es quien presionó para la recuperación. Tuve que aceptarlo. Tú elegiste diluir tus acciones para eludir nuestro punto muerto, David. Vendiste la empresa a depredadores. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿Qué quieres, Julian? Solo dime qué se necesita para mantener los servidores funcionando. Quiero lo que es mío, dije. Quiero mis acciones totalmente consolidadas y pagadas a la valoración de adquisición de $15 millones. Y quiero que se retire la demanda contra mí. Hasta que vea un acuerdo de conciliación firmado y la transferencia bancaria en mi cuenta, el servidor de validación se desconectará a medianoche de esta noche. Y el martes por la mañana, Sarah Jenkins presentará la demanda por infracción de patentes. 15 millones. Jadeó David. Vanguard nunca aceptará eso. No tienen ese tipo de liquidez disponible en este fondo para una compra. Planearon pagarte con opciones sobre acciones después de la oferta pública. Entonces deberían haberlo pensado antes de despedirme, dije. ¿Tienes 14 horas, David? Adiós. Colgué antes de que pudiera responder. Para el mediodía, la situación había escalado. Recibí un correo electrónico del propio Sterling Thorne. El tono ya no era arrogante, era formal, pero desesperado. Julian, decía el correo electrónico. Hemos revisado el acuerdo de alojamiento para el servidor de validación. Estamos dispuestos a comprar el hardware del servidor y el arrendamiento a Crostes Consulting por $300,000. También te concederemos un puesto en la junta directiva sin derecho a voto y un contrato de consultoría de $200,000 al año. Resolvamos esto profesionalmente. Reenvié el correo electrónico a Sarah. No hay trato, le dije. A las 3 de la tarde, Artur Vance intentó solicitar una orden de restricción temporal de emergencia en el Tribunal de Distrito de E.U. para el Distrito Norte de Illinois. Argumentó que mi amenaza de apagar el servidor de validación causaría un daño irreparable a los proveedores de atención médica y a los pacientes.
Sarah Jenkins los estaba esperando. Le presentó al juez el acuerdo de servicio firmado de 2019, que mostraba claramente que Crostes Consulting era una entidad independiente y que el acuerdo podía ser terminado ante un cambio de control. También presentó los documentos de registro de patentes, demostrando que el algoritmo MediRoute era de mi propiedad personal, no de la corporación. El juez se negó a conceder la orden de restricción. Falló que Crosshealth era una entidad comercial y que esto era una disputa contractual, no una emergencia de servicio público. Señaló que la empresa había tenido 10 días para migrar sus sistemas y no lo había hecho. El demandante no puede alegar un daño irreparable cuando ellos mismos crearon las circunstancias de su propia emergencia al despedir al desarrollador que era dueño de la tecnología, escribió el juez en su decisión. Cuando las noticias del fallo del juez llegaron a la Sage Street, el pánico se convirtió en caos absoluto. A las 5 de la tarde, el grupo hospitalario de Indiana suspendió oficialmente su contrato con Crosshealth, citando inestabilidad del sistema e incumplimiento de los acuerdos de SLA. Representaban el 15% de nuestros ingresos. A las 7 de la tarde, el Consorcio Médico de Illinois envió un aviso formal advirtiendo que enrutarían sus transacciones a través de nuestro competidor si el sistema no estaba totalmente operativo para el martes por la mañana. Mi teléfono sonaba cada 2 minutos, David, Sterling, Arthur Vance, incluso el hermano de David, Ryan. Bloqueé todos sus números. A las 11:30 de la noche, me senté frente a mi computadora. Abrí la terminal e inicié sesión en la consola de administración del servidor de validación en el centro de datos de Chicago. Observé los registros de tráfico. Cientos de miles de cargas útiles XML fluían a través del servidor, validar, enrutar, registrar. Miré el reloj del sistema. 11:59 de la noche. Ejecuté el script de apagado que había preparado. Sudo system stop Crosshealth validator service sudo system disable Crosshealth validator service thread u // etcétera // Crosshealth // keys private key, pem la pantalla parpadeó. Los registros de tráfico se detuvieron. Las claves de cifrado fueron eliminadas de forma segura del almacenamiento local del servidor de validación. El sistema estaba muerto. A las 12:15 de la mañana, comprobé la página de estado público de Crosshealth Solutions. La luz indicadora de la pasarela de transacciones se puso roja. Debajo, el mensaje decía, fallo del sistema. Nuestro equipo de ingeniería está investigando activamente el problema. Cerré mi computadora portátil, apagué las luces y me fui a la cama. Por primera vez en 8 años, dormí 8 horas seguidas. El martes por la mañana, las consecuencias fueron catastróficas. Me desperté con un aluvión de correos electrónicos y alertas de noticias. El blog de tecnología regional ya había retomado la historia, la pasarela de Crosshealth se oscurece, dejando miles de reclamos médicos en el limbo. A las 9 de la mañana, Sarah Jenkins me llamó. Julian, están cediendo, dijo, con la voz llena de satisfacción. Acabo de recibir una llamada del abogado principal de Vanguard. Sterling Thorne quiere reunirse en nuestras oficinas al mediodía. Tienen una propuesta de acuerdo. ¿Te quieren allí? ¿Traen un cheque certificado? Pregunté. Traen un acuerdo de conciliación estructurado. Les dije que ni siquiera nos sentaríamos a menos que aceptaran la valoración de $15 millones como base. ¿Aceptaron? Estaré allí, dije. Al mediodía, entré en la sala de conferencias del bufete de Sarah. Sterling Thorne parecía que no había dormido en 48 horas. Su traje estaba arrugado, su corbata ligeramente torcida y la arrogancia de suficiencia había desaparecido por completo de su rostro. David Vance estaba sentado a su lado, con un aspecto demacrado. Arthur Vance también estaba allí, mirando una pila de documentos con una expresión sombría. Sterling no perdió el tiempo. Julian, necesitamos que el servidor de validación vuelva a estar en línea de inmediato. El consorcio de Illinois nos ha dado hasta las 5 de la tarde para restaurar los servicios, o rescindirán su contrato y nos demandarán por daños y perjuicios. El banco ya nos ha notificado que nuestra línea de crédito corporativa está congelada debido al incumplimiento de contrato. Enfrentamos un colapso total. Entonces deberías firmar el acuerdo, dije, sentándome frente a él. Arthur Vance deslizó el documento por la mesa.
Aquí están los términos. Vanguard Capital comprará tu participación accionaria del 49% en Crossfield Solutions por $15 millones. 5 millones se pagarán mediante transferencia bancaria hoy. Los 10 millones restantes se pagarán en cuotas trimestrales durante los próximos 2 años, garantizados por los activos corporativos de Vanguard. Miré a Sara. Ella negó con la cabeza. No, Arthur, dijo Sara. Queremos los 15 millones completos pagados hoy. No estamos aceptando un pago estructurado de una firma de capital privado que podría estar en bancarrota en 6 meses. Y queremos una liberación total de todas las reclamaciones contra Julian, incluyendo una declaración formal de la Junta retractándose de las acusaciones de mala conducta. 15 millones en efectivo hoy es imposible, gritó Sterling, golpeando la mano sobre la mesa. No mantenemos ese tipo de liquidez en este fondo. Tendríamos que liquidar activos de otras empresas de la cartera. Entonces sugiero que empiecen a liquidar, dije. Cada hora que mi servidor está desconectado, el valor de Crossfield baja. Para mañana por la mañana, no les quedará empresa que salvar. Solo tendrán $30 millones en demandas de grupos hospitalarios. David Vance miró a Sterling. Sterling, por favor. Solo págale. Vamos a perderlo todo. El banco va a embargar la hipoteca de la oficina de La Salle. Sterling miró fijamente a David, luego se volvió hacia mí. Su mandíbula apretada tan fuerte que pensé que se le romperían los dientes. Miró a Arthur Vance, quien asintió lentamente. No había otra opción. No tenían sistema de respaldo, ni recurso legal, ni tiempo. Bien, espetó Sterling. Transferiremos los 15 millones. Pero queremos las claves de la base de datos y el servicio de validación restaurados en el momento en que se confirme la transferencia. Una vez que los fondos se hayan liquidado en mi cuenta, dije, entregaré las credenciales de acceso al servidor de validación. Pero la licencia de patente para medir route es un asunto aparte. No estoy vendiendo la patente. Otorgaré a Crossfield una nueva licencia no exclusiva, pero la tarifa ya no es de $1 al año. Será de $500.000 al año, pagaderos por adelantado el 1 de enero. Sterling parecía que iba a explotar. Eso es extorsión. Esa es la tarifa de mercado para un sistema de enrutamiento propietario que mantiene viva a su empresa de $22 millones, respondí. Puedes aceptarlo, o puedes pasar los próximos 2 años intentando escribir un nuevo algoritmo desde cero mientras tus clientes se van. Es tu elección. Pasaron las siguientes 2 horas finalizando el papeleo. A las 2:30 de la tarde, Sara recibió confirmación de su banco. La transferencia bancaria de $15 millones se había liquidado. Los fondos estaban seguros. Firmé el acuerdo de conciliación y la nueva licencia de patente. A cambio, recibí la resolución de la Junta Directiva firmada retractándose de todas las acusaciones de mala conducta y restaurando mi reputación. Abrí mi computadora portátil, inicié sesión en la consola del centro de datos y ejecuté el script para restaurar el servidor de validación. Cargué las claves de cifrado de respaldo desde mi unidad USB segura. Sudo system start Crossfield Validator Service en segundos, los registros de tráfico se reanudaron. La pasarela de transacciones se puso verde en la página de estado. El sistema estaba funcionando de nuevo. Cerré mi computadora portátil, me levanté y estreché la mano de Sara. No miré a Sterling ni a David. Ellos eran noticia de ayer. 3 meses después, Vanguard Capital vendió su participación en Crossfield Solutions a un competidor más grande con una pérdida masiva. El fallo del sistema y la disputa pública habían dañado la valoración de la empresa, y la nueva tarifa anual de licencia de patente de $500.000 afectó profundamente sus márgenes de beneficio. David Vance fue destituido como CEO por los nuevos propietarios y actualmente está envuelto en litigios con Vanguard por sus acciones diluidas. En cuanto a mí, compré una casa tranquila en el norte de Michigan, con vistas al lago Michigan. Pasaba mis mañanas caminando por la playa y mis tardes trabajando en nuevos proyectos de software. Todavía recibo mi cheque anual de licencia de patente de $500.000. A veces, cuando estoy programando en mi porche, pienso en el día en que me despidieron. Ellos pensaron que eran los maestros de ajedrez y que yo era solo una pieza en el tablero.
Olvidaron que sin el ingeniero que construyó la máquina es solo un montón de chatarra cara.